Ya estamos de vuelta aquí en Todo es Geopolítica. Dos asuntos a tratar en lo que nos resta de hora con Adrián Celaya y con Eduardo Irastorza al otro lado de la pantalla. Me quiero trasladar, hablábamos antes de India, me quiero trasladar a China, no porque su presidente no vaya a ir a la India, no voy a entrar ya en este tema más, lo hemos hablado alguna que otra vez, más allá de si es un gesto o no es un gesto, pero sí quería entrar en lo que anunció ayer Huawei. Se ha hablado muy poquito del salto tecnológico que está dando con esos microchips de última generación, con ese salto que está, decía yo, dando China más allá de Taiwán, que es lo curioso, que se ha hablado mucho de las sanciones, se ha hablado mucho de cómo Estados Unidos presionaba hacia esa zona, y China, mientras tanto, bueno, pues con cierto silencio ha ido rehaciendo parte de su capacidad tecnológica. ¿Estados Unidos también puede producir este tipo de chips? Sí. Y lo curioso es que en el foco de todo esto está una Taiwán que el año que viene tiene elecciones y que produce prácticamente, bueno, y sin prácticamente, más del 90% de esta tecnología para el mundo. Es quien termina de hacer esos ensamblajes y de lanzarlo al mundo. ¿Cómo estáis viendo vosotros esta batalla tecnológica? ¿Qué creéis que va a ocurrir? Y en realidad el problema real de todo lo que venimos viendo económica y militarmente pasa por lograr ser el primero en tomar posiciones en este aspecto. Adrián, Eduardo. Bueno, vamos a ver, yo creo que en principio es una muy buena noticia en los términos en los que lo habéis planteado, en el sentido de que tenemos por un lado China con capacidad de dar un salto tecnológico para mantenerse en primera línea en el ámbito de los microchips, un Estados Unidos que también está haciendo investigaciones para mantener ese primer lugar, y digo que es una buena noticia porque esto supondría cambiar la dinámica en la que nos estábamos introduciendo en los últimos años, porque es algo muy positivo que los países compitan por avanzar tecnológicamente más que los demás, pero es algo muy negativo lo que estábamos haciendo en los últimos años, que es que para estar delante del otro lo que hago es cortarle la posibilidad de investigación, cortarle posibilidades de producción. Eso debería ser algo que, a ser posible, la humanidad debería evitar. Si en lugar de esto seguimos compitiendo por el primer lugar en base al esfuerzo tecnológico propio, yo creo que en sí mismo es una noticia, yo creo que excelente. Y además que desde un punto de vista de mentalidad nos sitúa en una mentalidad positiva incluso geopolíticamente, ¿no? En el sentido de que vamos a intentar apostar todos por nuestro desarrollo, no por destruir a los demás. Vamos a intentar defender a Occidente en base al desarrollo de Occidente y no en base a destruir las posibilidades del tercer mundo de desarrollarse o de organizarse o de que consiga autonomía política. Es decir, Occidente sobre todo necesita una reflexión de fondo y este nuevo contexto, si sabemos aprovecharlo, puede ser un contexto extraordinariamente positivo, ¿no? Es decir, por ejemplo, la dependencia de Estados Unidos con respecto al sistema del dólar como moneda de reserva internacional le ha sido muy beneficiosa a corto plazo, pero está hundiendo a Estados Unidos a largo plazo, transformándola en un país permanente y crecientemente deficitario. Si sabemos salir de esa dinámica que nos lleva al hundimiento demográfico, el déficit y el endeudamiento creciente y a una debilidad estructural cada vez mayor, para empezar a pensar, señores, ahora ya no podemos seguir siendo guardianes del mundo, seguir dependiendo de relaciones neocoloniales, vamos a apostar por poner los medios para nosotros mismos, a través del reforzamiento demográfico, de la inversión, de la investigación, etcétera, para mantenernos en primera línea, no en base a hacer daño a los demás, sino en base a apostar por nuestro propio desarrollo. En ese sentido, yo interpretaría esa noticia de forma muy positiva, ¿no? Así es. Creo que desde un punto de vista estrictamente pragmático es muy positivo llegar a la conclusión de que con esta cuestión ya no les va la vida en ello. Es decir, si todos dependemos de Taiwán, hay que ocupar Taiwán como sea, ¿no? En la medida en que se crea una cierta autonomía por parte de las potencias en los materiales estratégicos claves para su desarrollo, pues las posibilidades de que haya una confrontación disminuyen. Esto es obvio, ¿no? Estados Unidos también lo que está haciendo es apretar las clavijas a las grandes empresas taiwanesas, como uno de sus principales mercados, sino el mayor del mundo, indudablemente, para que instale sus factorías en Estados Unidos, y en el suroeste de Estados Unidos lo estamos viendo, ¿no? Incluso hemos escuchado la noticia de que Alemania ha puesto en marcha todo un programa también de desarrollo de sus propios microchips.
Yo creo que en la medida en que no haya un único proveedor de algo, las posibilidades de conflicto se dispersan, se diluyen, y eso siempre es bueno para todos. Y les dejo marchar, prometido, todo este asunto, por no acabar en positivo y optimistas, que entonces no seríamos nosotros, ¿no? Si terminamos un todo de geopolítica siendo optimistas, esto iba a ser raro. Kim Jong-un, un hombre, bueno, no diré de moda últimamente, pero es verdad que cada cierto tiempo sale su nombre a la palestra, unas veces por unas cosas, otras por otras, pero siempre vinculado al armamento. Unas veces por el propio, otras por el que intenta conseguir y otras por el que suministra. Va a ir a Rusia. Dicen que es quien está ensamblando y suministrando también material a Rusia, además de lo que los rusos son capaces de producir, y sobre todo está corriendo el rumor de que si la OTAN ayudase militarmente con tropas en Ucrania, Corea del Norte o China podrían estar también dispuestos a hacer algo similar desde el bando ruso. ¿Creéis que esto es algo más que ese mero rumor en algunas agencias de noticias? Eso por un lado, y por el otro, ¿qué pinta en realidad Corea del Norte militarmente hablando? ¿Qué peso tiene en términos geopolíticos la estructura militar de Corea del Norte? Eduardo o Adrián, lo que queráis. Como queráis. Dale, Adrián. Sí, vamos a ver. Yo creo que Corea del Norte tiene un gran peso militar y eso es una cuestión clave para entender todo esto, ¿no? Un gran peso militar que le puede permitir complementar la posición de China y de Rusia ante un hipotético frente en el Pacífico, que es una cuestión clave de la que todas las grandes potencias se están ocupando en este momento. Tenemos el frente europeo por un lado y el frente del Pacífico como otra cuestión clave, vamos a decir incluso a corto plazo. Entonces, intentar conseguir por las dos partes un equilibrio o intentar superar a la otra parte en ese equilibrio de fuerzas es estratégicamente clave. Y esto explica el acercamiento a corto plazo entre Rusia y Corea del Norte, aunque es un acercamiento que de una forma u otra históricamente ya existía tanto con Rusia como con China. Con respecto a esas declaraciones con respecto a Ucrania, bueno, yo creo que no hay que descartar que haya un objetivo de imagen en primer lugar, es decir, tanto en un bando como en el otro, cuantos más agentes aparezcan diciendo que están dispuestos a ayudar, pues aunque esa ayuda luego no se materialice, pero siempre refuerzan los posicionamientos de una de las dos partes y también facilitan los acercamientos entre los países, indudablemente. Que esto luego pueda materializarse o no, hombre, tendríamos que estar ante una situación auténticamente desastrosa, de que tener en cuenta, bueno, otra cosa es que se materialice en armamentos concretos o provisionamiento de materiales concretos, que eso no hay que descartarlo. Pero digamos, colaboraciones más estratégicas tendríamos que encontrarnos, en el caso de Europa, en un escenario catastrófico, teniendo en cuenta que Rusia no está haciendo uso de sus fuerzas, está haciendo uso de aproximadamente un 20% de sus fuerzas exclusivamente en Ucrania, para que en Rusia, además de utilizar sus fuerzas, necesitara refuerzos significativos, vamos a decir, de otros países, estaríamos evidentemente ante un escenario de guerra mundial, sin duda. En este sentido, sí. Peso de Corea, movimientos. Bueno, Corea es un país que puede venderte armas y puede venderte también armas. O sea, básicamente es lo que vende fuera, ¿no? O sea, no hay más, ¿no? Entonces, en ese sentido, si algo te tiene que comprar Rusia, son armas. ¿Esas armas son mucho mejores que las que tienen ellos? Indudablemente no. O sea, Corea es un replicante de Rusia, siempre lo ha sido. A nivel industrial puede hacer cosas, pues qué sé yo, minas antipersona, armamento ligero, etcétera, que le puede venir bien pues para centrar su producción en otras cosas a Rusia. Pero yo creo que sobre todo el tema está en la línea de la reflexión que ha planteado Adrián, que es una cuestión geoestratégica. Si se monta un pollo en el mar de la China Meridional, necesito tener un país muy cerca que me cubra también las espaldas en la zona, ¿no? Y Corea pues tiene una posición geoestratégica muy interesante. Es lógico que en el momento en el que estamos, en el que Occidente también está recabando una postura más decidida de todo tipo de amigos y aliados, pues Rusia esté tratando de crear también su propia clientela y su propio club de amigos, ¿no?
Y yo creo que más que nada va en esa línea. Yo no me imagino a los coreanos correteando por el Donbass, ¿no? Es decir, no, ya tienen ellos suficientes siberianos muy parecidos a ellos, perfectamente capacitados de mandarlos desde allí, como ha señalado, es que es el 20% de la capacidad militar Rusia en la que se ha metido. Esta es una guerra, digamos, de tanteo, ¿no? O sea, no es una guerra total ni mucho menos, ¿no? Y para que Corea se metiese en esto tendría que ser una guerra orwelliana, ¿no? De Eurasia contra Oceanía y cosas por el estilo, ¿no? O sea, ya megacontinentes luchando entre sí. No los veo, sinceramente, en ningún caso. Voy a quedar con todo esto, vamos a verlo y efectivamente vamos a ver si mandan o mandan tropas. No los vemos luchando porque tampoco nos terminamos de imaginar que la OTAN entre en el conflicto. Esta misma semana se hablaba de que un dron ruso podía haber caído en la frontera de Rusia, o sea, de Rumanía, pero en el lado de Rumanía. Lo dijo rápidamente Ucrania y Rumanía, como temiendo las iras del infierno, salió corriendo a decir que el dron había caído del otro lado de la frontera del Danubio, que no estaba en su territorio y que no quería jaleo. Entonces yo creo que de momento todo el mundo está pendiente de que esto siga siendo una cosa, por más que lo veamos como algo global, local. Yo no sé si lo veis de manera diferente, pero vamos a ver cómo evoluciona todo esto y tiempo tendremos, como siempre, de hablarlo. Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School. Gustazo y como siempre aprendiendo de usted. Abrazo fuerte. Igualmente. Adrián Celaya, presidente de CAE Group, profesor de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco. Gracias también por esta jornada en el día de hoy y como siempre,